Amigas, amigos, aquí estamos de nuevo en estos encuentros de los miércoles y nos servimos pues nuestro té. Está un poco caliente la tetera. No podemos evitar que a veces surjan pequeñas dificultades en el camino cuando tenemos un buen propósito, ¿eh? Estas teteras son muy bonitas, pero queman si las coges sin la precaución adecuada. Hoy me gustaría que habláramos de un tema que es importante y es el sentido de la humanidad, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y yo apuesto, evidentemente, por la empatía, por esa resonancia que nos hace estar cerca los unos de los otros, de ayudarnos cuando alguien tiene un problema como este de la cafetera, de la tetera. Esto no tiene mucha importancia, pero si yo me hubiera quemado gravemente, pues me hubiera venido bien el apoyo de una persona que me atendiera en las quemaduras, como es la enfermería, la medicina, que me ayudara a resolver ese conflicto. Yo entiendo que la humanidad se ha ido desarrollando así desde el inicio, a través de ese apoyo, esa puesta en común del apoyo mutuo. Y así debería seguir siendo, pero a veces se nos olvida, porque hay circunstancias que en ciertos momentos nos meten demasiado en nuestros propios problemas, nos hacen que nos miremos demasiado al ombligo y nos vayamos despreocupando por los demás, o incluso que nos llevan a juzgar a los demás como si fueran gente distinta o menos valiosa. Es posible que eso sea como la quemadura. A veces nuestras circunstancias nos llevan a no ser del todo empáticos, aunque lo deseemos, porque hay cosas que nos lo impiden, como en algunos casos el dinero. Hay personas que en nombre de la ciencia o de lo que sea, o incluso de la religión, se saltan de ese sentido de humanidad, de empatía, de apoyo mutuo, justificándolo por la ciencia, por la fe, por la economía, por la política, en fin. Esta es también una de las partes, nuestras limitaciones, las limitaciones que tenemos como seres humanos. Y entre todos sería bueno que consiguiéramos irlas superando. Pero ¿cómo se superan esas limitaciones? Primero, reconociéndolas sin necesidad de sentirnos culpables. Simplemente estamos un poco limitados. Y por eso nos necesitamos unos a otros. Y la forma de comunicarnos los unos con los otros, las unas con las otras, las unas con los otros, es a través de esa empatía. Que evidentemente y por desgracia también se salta demasiado a menudo. Cuando aparece la agresión, la violencia, la discriminación, los prejuicios, las condenas de otras personas, sean quienes sean, por cuestión de raza, de género, de posición económica, de intereses políticos, de intereses económicos. A veces, algunas personas prefieren cuidar de sus propios intereses sin preocuparse de lo que les pueda ocurrir a otros para que ellos brillen. Bien, no voy a convertirme, por supuesto, en juez de nada. Simplemente lo que propongo, como ya he propuesto muchas veces, es que aprendamos a valorarnos, porque en el fondo los seres humanos, desde el origen, somos personas limitadas y nos necesitamos los unos a los otros. Algunas personas creen que cuando tienen dinero o cuando tienen poder ya no necesitan a nadie porque simplemente pueden comprar a los demás. Pero eso también es una forma de necesidad. Tampoco quiero entrar en esa cuestión de lo del capital y esa crítica que ya hizo Marx, por ejemplo, sobre la especulación. No entro en eso porque no me interesa. Quiero rescatar en sentido positivo esto que es la empatía o el humanismo o la resonancia de corazón, la que nos hace mirar a las personas a los ojos y descubrir que hay un ser humano detrás, un ser humano que tiene las mismas necesidades de ser amado, de ser reconocido, de ser valorado que nosotros mismos. Si nosotros nos ayudamos, todavía la humanidad tendrá alternativas.
Pero si nos enfrentamos los unos con los otros, pues parece claro que la supervivencia en este planeta está difícil. Y no solo porque rompamos el ecosistema, que también, y es parte de esa ceguera colectiva, sino porque ¿qué sentido tendría vivir en una sociedad de robots donde nadie se comunica con nadie y está metido en su mundo tecnológico, en su pantalla, pero donde ya no hay relación humana? ¿Creéis que merece la pena convertirse en robots y dejar de ser humanos? Yo, declaradamente, apuesto por aceptarnos como seres humanos y aprender a aprovechar nuestras cualidades y también aceptar nuestros defectos, nuestras limitaciones, que podemos superar a través de ese apoyo mutuo, porque varios ojos ven más que dos y varias personas trabajando juntas pueden construir catedrales, como ha ocurrido, pueden desarrollar toda la grandeza que ahora tenemos en esta sociedad humana. Esperemos que esta grandeza sirva para seguir construyendo más grandeza en beneficio de todos y que no haya tanto egoísmo, tanto egocentrismo como para cegar a unos pocos que lleven a su propia autodestrucción. Pero en realidad el mensaje de hoy es positivo y por eso también entrevistaré ahora a una mujer a la que he tenido pues, el placer de seguir desde hace mucho tiempo y que se caracteriza especialmente por su corazón, por su capacidad empática, como ella también explicará, por su capacidad de sintonizar con las personas y ayudarles en las pequeñas cosas que a veces no se valoran, pero que son muy importantes. Cuando una persona está decaída, una mirada, una sonrisa, el que alguien te sirva un té en el momento oportuno puede ser absolutamente esencial. Puede decidir la respuesta de esa persona que a lo mejor intentaba suicidarse porque creía que en el mundo ya no había esperanza. Pues hoy sigo apostando y creyendo en la esperanza y espero que esa semilla empática, se siga extendiendo y sigamos sonriendo como seres humanos, mejorando en la medida de lo posible cada día para apoyarnos mutuamente y construir en este mundo un paraíso, pero no solo a través de la tecnología o del dinero, sino un paraíso en el que en el bosque, sin nada más, podamos sonreírnos y ser felices. Bueno, Miriam, a ver, cuéntanos tu experiencia en la hostelería. ¿Cómo empezaste? Bueno, primero, ¿qué es lo que más te ha gustado, te ha llamado la atención en todos estos años, ¿no? Entre los hoteles, los restaurantes, los bares, las cafeterías, en Reino Unido, en Escocia, bueno, en Inglaterra, en Escocia, en España. Bueno, yo creo que es lo cercano que puedes estar a la gente y cómo puedes conocer a una persona mediante lo que come y lo que bebe. Y es una forma de tener también un trato bastante directo con las personas. Y a ver, no evidentemente con una sola persona la primera vez que le ves, pero sí que si a lo mejor tienes clientes habituales, llega a ser a ver como una conexión y casi termina siendo un poco psicólogo, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que ese es un tema muy interesante, pero así fue desde el principio, al principio... No, al principio la primera vez fue cuando tenía 18 años y fue un desastre. Fue en la cadena de estos de restaurantes VIPs aquí en Madrid. Y mi primer día me pusieron una mesa súper grande de gente y yo solo estaba para llevar bebidas. Y yo me estaba organizando mi bandeja, pero eran unas bandejas muy grandes y pesaban muchísimo. Y entonces, bueno, pues iba colocando los vasos como podía y ya tenía solo dos. Era una Coca-Cola que tenía que poner y otra cerveza. Y cuando puse la Coca-Cola se me desequilibró la bandeja y se me cayó la cerveza encima. Y
la persona que esperaba esa cerveza encima se enfadó conmigo y yo me tuve que disculpar por tirarme la cerveza a mí misma encima y decirle, perdón, ya le traigo otra. Y la verdad que encima era cuando justo empezaba el turno, así que estuve todo mi turno con un olor a cerveza estupendo. Ya. Bueno, puede ser como un bautismo en la profesión o en la actividad, ¿no? Pues Sí. siempre hay que pagar pues por el inicio, ¿no? Sí. Pero está bien. ¿Cómo recuerdas ahora esa anécdota? Porque supongo que cuando lo viviste pues, sería catastrófico, pero ¿cómo lo ves ahora? Bueno, ahora lo veo como una anécdota graciosa. Evidentemente en ese momento me sentí mal y me sentí también un poco humillada porque ni siquiera las personas de esa mesa se preocuparon si estaba bien o Claro. si me había pasado algo o ni siquiera dijeron no hay problema, no pasa nada, sino que estaban un poco como furiosas. Claro, porque en el fondo quizás eso es lo que nos pasa a todos, que a lo mejor vemos a las personas que nos sirven como si fueran objetos o elementos de uso, pero no como personas. Sí. Nos deshumanizamos un poco ante eso y solo nos preocupa pues nuestra propia situación. El que no te han traído la cerveza, el que pues, algo ha salido mal, entonces te quejas, pero no vemos la otra parte. Por eso me interesa que tú nos puedas hablar de esa otra parte, porque creo que es importante valorar y humanizar todo tipo de actividades. Sí, siempre está un poco del otro lado, no quiere decir que en un restaurante, en un café o en una terraza eres la única persona o la única mesa o siempre tienes que dar lo mejor de ti a cada uno. Entonces no te puedes como dar todo a una sola persona porque hay más. Entonces es saber cómo tener mantener el equilibrio. Sí. Entonces hay veces que yo entiendo que como cliente no lo ves, entonces no lo comprendes y te pones nervioso porque no tienes la visión del conjunto. Sí. Solo ves tu propia situación, ¿no? Sí, pero también es verdad que ha cambiado mucho ese concepto. Antes la gente tenía más paciencia, podía entender un poco más la situación de no pasa nada, que estás liada, cuando puedas, por favor. Pero ahora ha cambiado mucho el sentido de todo tiene que ser el momento, instantáneo, perfecto, no puedes esperar, enseguida la gente se enerva porque no tiene lo que necesita en ese momento. Ese puede ser el estrés, la ansiedad que tenemos en nuestro entorno y nos hace perder empatía. Sí. Nos deshumaniza de cierta forma, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué anécdotas interesantes o entrañables tienes de toda esta época y en qué sitio? Pues, por ejemplo, en Londres estuve trabajando en un restaurante español y tenía clientes que querían que yo les atendiera a ellos, ¿no? Que fuera la camarera de su mesa por la forma de cercanía que tenía con ellos. Igualmente también el carácter inglés es un poco al principio, son muy simpáticos pero que ponen distancia. Entonces creo que el concepto de que yo fuera como más familiar les parecía original, ¿no? Y el que me acordara, por ejemplo, el nombre de los hijos o que me acordara qué es lo que les gusta o qué vino bebían, entonces les parecía como que estaban cuidados, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que también hay que tener un poco de psicología porque no todo el mundo les gusta eso, porque si no a lo mejor piensan que le estás llamando aburrido o que no les quitas su protagonismo en ese momento de pedir lo que quieren entonces siempre hay que conocer un poco a la persona antes de actuar. Claro. Bueno, y ahí eso es precisamente la empatía, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de tus habilidades, el cómo empatizar con la gente, cómo desarrollar esas habilidades sociales para poder añadirlo a tu currículum, a tu trabajo, y eso evidentemente es un valor añadido, ¿no te parece? Sí. Creo que es importante cuando trabajas cara al público, no es solo que seas eficiente porque lo hagas rápido, sino que comprendas un poco la situación que a lo mejor puede tener esa persona o esas personas en ese momento y
Y también por ti mismo, si alguien es un poco borde o grotesco, tú ser más amable. Entonces, es como la forma de sobrevivir a ese momento, porque claro, si no te vas a casa siempre con Claro. malos momentos, ¿no? Entonces es muy importante ahí también hacer ejercicios de contención, por un lado, como en el teatro, en el cine, Sí, los sí, sí. actores, ¿no? Sí, sí. Quizás por eso muchos actores están dedicados o actrices, ¿no? Pues a A la- la hostelería. Sí, sí, creo que está bastante conectado porque también cumples un poco como un papel, ¿no? Todos tus problemas o situaciones los tienes que dejar atrás una vez que pasas y cruzas la puerta del restaurante, del bar, del café y siempre estar con una sonrisa en la cara y ser amable y comprensivo, ¿no? Entonces, y un poquito a veces tragar con cosas que no te apetecen, pero es parte de la profesión. Claro, pero bueno, también tienes que tener habilidad para poder gestionar eso, ¿no? Porque si no te hace daño, o te sientes mal, o no te desahogas, tú escuchas lo de todo el mundo, pero nadie te escucha a ti. Claro, sí, sí, sí. Creo que es importante también saber cómo, una vez que has salido, también dejar el papel en el sitio de tu trabajo. Bueno, creo que básicamente todo el mundo tenemos que aprender a desconectar cuando salimos del trabajo y no llevártelo como Claro, una mochila. Supongo que en todo tipo de trabajos, no solo en la hostelería, pero sí que es verdad que es importante saber separar eso y no llevártelo porque si no puedes terminar con muchísimo estrés. ¿y hay diferencia entre una cafetería, un bar o un restaurante? Em, bueno, depende también, yo creo que lo que más depende es el tamaño y el tipo de comida que se sirve. Em, si estás esperando un sitio que sea más de comida rápida, el servicio evidentemente no puedes conocer a esa persona, no puedes como dialogar tanto o simplemente no va a haber un cliente habitual. En a lo mejor un restaurante más pequeño de barrio es más fácil hacer esa conexión. O una cafetería, ¿no? O una cafetería, sí. Y con respecto a un hotel, porque también estuviste gestionando un hotel por el norte de Inglaterra, ¿no? Sí, en un hotel depende. Si es de paso que van solo a dormir una noche, pues es más complicado. También la gente es como algo como más íntimo, no sé cómo, creo que porque duermen allí es como, están como que quieren más intimidad y otras personas a lo mejor si están más días terminan hablando más Pero ese era un hotel rural que la gente iba más pues por el turismo de la zona o así como sí, pero también había mucha gente que estaba allí por trabajo, entonces depende mucho del, del motivo del viaje, ¿no? Claro, claro. Porque seguramente cuando es en plan turista te hacen más preguntas, se interesan por la zona, ¿no? Sí, 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 y te preguntan sitios donde ir o qué le recomiendas para comer o lugares más típicos si vivieras en ese sitio donde para no sentir tanto el rollo turista, sino para parecer que son autóctonos de la zona. Y desde el punto de vista del manager, es decir, tú has estado como manager también, o assistant manager en restaurantes, en cafeterías y en hotel. ¿Y cuál es la diferencia entre ser una camarera o tener que formar un equipo, gestionar ese equipo? Bueno, una camarera, pues vas, haces tu trabajo, evidentemente lo haces bien, pero tampoco te involucras tanto. Cuando tienes ya un equipo de personas, tienes que ocuparte y preocuparte no solo del sitio, sino de esas personas. De si se encuentran bien ese día, explicarles bien la situación y dar la cara y ser mediador entre tu personal y el cliente, porque puede haber situaciones en las que esas personas, es decir, los trabajadores se sienten un poco solos, ¿no? Entonces Claro. hay que apoyar. Evidentemente está la idea de el cliente siempre tiene la razón, pero no hay que olvidarse de las personas que trabajan. Claro, claro. Y si tú hubieras sido la manager en el momento en que te tiraste la cerveza encima, ¿qué hubieras hecho?
Él le hubiera dicho, no te preocupes, estas cosas pasan, si quieres te doy otra camiseta y sigue con tu trabajo. Es una buena forma de empezar para aprender de errores. Claro, pero ¿qué es lo que pasó realmente? Realmente es que no puedes poner una bandeja tan grande a alguien que no sabe llevar una bandeja y organizarla tan mal. O sea, que no hubo un buen management, o sea, no hubo una buena gestión. No. O principalmente decir a una persona que todavía no sabe bien llevar una bandeja, además de esas dimensiones, es decir, no te preocupes, te puedes apoyar si hay una mesa vacía y vas poniendo las bebidas una a una sobre la mesa. Claro. No es tampoco el VIPS un sitio que sea de alta etiqueta para que tengas que ¿no? exhibirte. Ya. Entonces echaste un poco en falta aquello. Pero también eso quizás te dio la experiencia para luego tratar adecuadamente a las personas a las que tú gestionabas, ¿no? Sí, el apoyarlas y ver que cuando empiezas no es solo que no tengas la experiencia de saber llevar una bandeja o saber poner una cerveza, sino la experiencia de transmitir la inseguridad, el romper el hielo de hablar con un cliente, porque siempre al principio da como un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, y siendo vegana, además de todo esto, ¿crees que hay diferencia entre clientes veganos y no veganos, o restaurantes o sitios veganos y no veganos? Puede haberla, pero yo creo que siempre es las personas, porque puede haber una persona que no es vegana y es amable y tiene una mente abierta y comprensiva, y puede haber también un vegano que sea una persona que se niega a respetar. Es decir, yo creo que ante todo es un respeto por todo el mundo y no solo de los animales y las decisiones que tomamos cada uno. Si queremos que nos respeten, por ejemplo, yo como vegana quiero que me respeten, pero tendré que respetar a los demás. Entonces, creo eso que va un poco en las personas, no en qué opciones o en lo que has decidido en tu vida. Claro. ¿Y tú crees que siempre así como mirando desde el otro lado del escenario, ¿no? ¿Hay buen rollo entre los camareros, las camareras o la gente que has gestionado, o la realidad es que el buen rollo brilla por su ausencia? Bueno, creo que depende también un poco el sitio. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando es más difícil, si un restaurante, por ejemplo, está dividido en secciones y cada camarero o camarera tiene su sección, y entonces se lleva las propinas de esas mesas, crea rivalidad. Creo que es muy importante que las propinas se repartan, porque es verdad que, por ejemplo, puedes tener una sección que tiene ventanas más grandes, entonces la gente le gusta sentarse ahí más, y otra sección no hay ventanas, entonces esa persona pues tiene menos mesas, entonces obtiene menos propinas. Creo que es importante hacer más común lo de las propinas, porque une más, porque es como más familia, ¿no? Claro, entonces es un asunto importantísimo el tema del management, o sea, de quién dirige, qué estilo de dirección o de trabajo en grupo está desarrollando para el desarrollo de su trabajo y además también para el servicio que se les da a los clientes, ¿no? Sí. Bueno, es fundamental. ¿Y tú crees que los managers con quienes has trabajado están concienciados o están capacitados realmente en ese sentido? Creo que hay como dos perfiles de un manager. El perfil de manager que se sienta y dirige, ¿no? Y dice, además siempre se expresan de debemos hacer, y el que lo hace es el camarero, no el manager, porque está sentado detrás de a lo mejor una pantalla de ordenador haciéndonos sabemos el qué. Y luego está el otro manager que está codo a codo contigo, que si necesitas algo te va a ayudar o te va a explicar, pero que te sientes respaldado. Claro. ¿Y tú crees que se necesitaría un reciclaje en general de los managers? Sí, a bote pronto, o sea, de forma como estadística, ¿no? Sí, yo creo que se necesitaría un reciclaje de los managers y también de camareros, porque también hay mucha gente que dice, bueno, yo me pongo de camarero, pero
creo que también un poco hay que valer, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre se queda como un poquito atrás, que escurra en el bulto, pero luego siempre pone la mano en la hora de llevarse propina. Entonces, creo que es importante que sea un buen equipo y que se vea que todo el mundo colabora. Claro. Bueno, yo creo que esa es la clave fundamental, incluso no solo para trabajar en un bar, un restaurante o un hotel, sino en la vida, ¿no? Tenemos que sentirnos como parte de un equipo y colaborar entre todos, porque si no, si solo nos ponemos zancadillas, pues las cosas... Sí, se complican. Sí, eso es verdad. Pero creo que ante todo la persona responsable siempre es la que tiene que dar ejemplo. Pero eso como en todo, en la vida. O sea, los padres también tienen que dar ejemplo a sus hijos. Y si hay algo que no quieres que hagan, no lo hagas tú primero. Claro. Pero así como todo también en el trabajo. ¿Y los políticos deberían dar ejemplo? Esos los primeros. Muy bien. Bueno, pues yo creo que quizás sea importante pensar en eso del reciclaje, sobre valores humanos, porque a veces se da por sentado que ya están, pero luego brillan por su ausencia. Sí, sí. Necesitamos tener un poco más de empatía, de humanidad, de acercamiento, de visión de equipo, de colaboración, ¿no te parece? Sí. Muy bien, pues adelante. Y vamos a ver si vamos transformando el mundo paso a paso, con managers, con jefes de equipo, con personas que se preocupen por las personas y tengan esa visión clara de que entre todos estamos haciendo un mundo mejor. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación. A ti por invitarme. En el apartado de libros quiero hablaros de otros dos libros que, igual que la semana pasada presenté un par de libros, pues ahora quiero también presentar estos. El corazón inteligente, perdón, todos queremos que nos quieran y reír para vivir mejor. El corazón inteligente, perdón, cuando hablé del corazón inteligente y del libro de emociones, me referí al libro de Todos queremos que nos quieran, pero no lo mostré, pues es este. El afecto, aquí planteo y me baso en una serie de casos, un estudio de 3 casos, donde a veces las cosas que nos ocurren tienen esa raíz sencilla. No hemos recibido el afecto adecuado, aunque tengamos dinero, aunque tengamos relaciones sexuales, aunque tengamos un reconocimiento social. A veces queda algo que nos hace sentir insatisfechos. Y esto es lo que planteo aquí. Todos queremos que nos quieran, todos necesitamos sentirnos queridos, valorados desde el cariño, desde el afecto. Y esto que parece tan evidente y tan claro, pues a veces se nos olvida. Y preferimos apostar para tener dinero, aunque no haya afecto, para tener sexo, aunque no haya afecto, para tener reconocimiento, aunque no solo no haya afecto, sino que haya contraposición, lucha, zancadillas, traiciones. Yo hoy estoy apostando por otra cosa de esas que plantean los locos, como decía antes, apostando por una utopía. Y esa utopía comienza por reír, reír para vivir mejor. Otro de mis libros, que también pues, ha sido bastante conocido, tanto en Europa como en América, y que ha gustado mucho porque es un libro práctico donde yo doy ejercicios para superar a veces esas situaciones que parecen que no tienen solución. No quiere decir que aquí encontremos la solución directamente. Quiere decir que cuando tenemos una situación de crisis emocional, cuando parece que nada tiene sentido, la risa nos ayuda. Y por eso también lo propongo esto como si fuera un botiquín de emergencia para situaciones en las que, pues, el aburrimiento, la depresión, la falta de motivación en la vida, la falta de cariño, nos lleva a un aislacionismo que nos borra la sonrisa primero y después puede que nos vaya quitando la vida poco a poco o más rápidamente. Por eso, antes de que eso ocurra, y para recuperar esa humanidad de la que hablaba al principio,
Pues os recomiendo este libro, Reír para vivir mejor. El texto, algunos consideran que ya es interesante y los ejercicios mucho más. Yo estuve haciendo también pues, muchos grupos de risoterapia hace tiempo, pero no es la risa en ti, no es una risa loca para dejar que salga simplemente la tensión, sino que es una risa que libera primero las tensiones para luego recuperar una sonrisa de ternura que debe ser el objetivo. El objetivo que yo dejo aquí sembrado hoy para ti y que espero que cuaje y que por lo menos en los próximos segundos, minutos, florezca como una risa, una sonrisa mejor, una sonrisa de ternura en tu corazón que se refleje en tu mirada, en tus relaciones, en tus sueños, en tu esperanza. Apuesto por ello. Y en el apartado de cursos, pues quiero también hablaros de los cursos que he ido desarrollando de inteligencia emocional en distintos aspectos. Y hay uno de los temas que tienen que ver con la empatía. Hace tiempo, en México, pues en una reunión, había algunos médicos que me decían que no terminaban de entender eso de la empatía, que dónde estaba la empatía. Bien, me resulta peculiar porque ahora existen las neuronas espejo y desde las neuronas espejo, neurológicamente, pues sería como un poco más fácil de entender el concepto de empatía o de resonancia empática, es decir, que vemos algo que está ocurriendo fuera y nosotros tendemos a imitarlo. Eso sería el aspecto más básico, como cuando ya he dicho en otras ocasiones que alguien está viendo un partido de fútbol y aunque esté sentado en el sofá de su casa, pues se le van los pies como si pudiera realmente darle al balón y meter un gol. Estas son las relaciones que ocurren a través de esa experiencia de las neuronas espejo. Y no solo ocurre entre los seres humanos. Es una forma de imitación para ir desarrollando conductas de supervivencia. Pero que tiene un concepto más allá. Y por eso de la empatía también se habló en un sentido religioso, porque hubo una mujer conocida que estuvo hablando desde ese aspecto más emocional, sentimental, del amor, como una de las formas de relación empática, y que desde ahí justificaba esa existencia. Bueno, yo no pretendo hablar ni de religión, ni de Dios, ni de espiritualidad, ni siquiera de amor a lo grande. Yo me conformo con cosas mucho más sencillas, como ese afecto que decía antes, esa ternura que se puede manifestar en un momento que compartimos con una mirada o una sonrisa y que nos da esperanza. Bien, pues en este sentido yo os invito también a que el que tenga interés, entrando en la página de métodobni.com, pueda interesarse por esos cursos de empatía, de relaciones empáticas, para ir observando cómo se manifiesta en nosotros de forma evidente, que no es simplemente una creencia, y cómo podemos desarrollarla y aprovecharla en nuestro día a día para ser más felices y más productivos y creativos. Apuesto también por ello. Que tengáis un buen día.